Vamos a empezar nuestra primera plenaria del Congreso y para ello quisiera presentar al expositor de esta noche. Él fue director ejecutivo de Comibán Internacional, que es la Cooperación Misionera Iberoamericana. Es profesor de diversos institutos y seminarios de teología. Tiene una universidad de estudios, pero particularmente hoy es director de CEPAL, que es uno en la Administración de la Educación Superior y actualmente Departamento de Misiología y Comibán. Lo que me llama la atención es lo último, ¿verdad? Que es también, sirve como líder internacional de movimiento de regreso de vuelta a Europa, que reúne varias organizaciones europeas trabajando en la evangelización de Europa. Él es casado y tiene 2 hijas, vive en Granada, en España. Es colombiano de nacimiento, pero ya español ya por toda su vida que ha radicado allí. Hoy va a compartir con nosotros el tema las misiones y un panorama global de la situación del mundo. Dejo con ustedes al pastor Jesús Londoño. Bienvenido. Voy a hacer algo que os va a dar envidia, pero lo siento. Algún beneficio tiene que traer estar aquí, ¿no? Qué cosa tan difícil eso de taparse la cara. No sé cómo lo lleváis vosotros, pero esto de taparse la boca y la cara llega a agobiar en algunos momentos. Es un privilegio poder estar aquí de nuevo juntos después de 3 años. ¿Cuántos de vosotros habéis participado en alguno de los congresos prepandemia? ¿Habéis participado? ¡Qué bien! A los demás, bienvenidos en la pospandemia. Ahora todo en el anal de la historia va a quedar así, lo vais a ver, prepandemia y pospandemia. La historia será escrita a partir de ahora de prepandemia y pospandemia. Y lo que nos queda todavía, lo que falta, porque quién sabe cuántas locuras más harán falta. Ya viene detrás la viruela del mono, luego aparecerán las manchas de la jirafa, los cuernos de la vaca. No sé, de verdad que honestamente no sé a dónde va a ir a parar esto, pero sé que se ha abierto una veda y no sabemos si esto va a continuar. Por eso es que posiblemente, aunque la historia se escriba ahora prepandemia y pospandemia, realmente para mí siempre tiene que ser antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Otra cosa que venga la tendremos que soportar, tendremos que caminar en ella, pero no debemos quitar nuestro foco de antes de Cristo y después de Cristo, porque ese sí es el punto culminante de la historia de la humanidad. Y en medio de ese proceso es el que estamos aquí, seguimos caminando. Somos supervivientes de la pandemia. Tú y yo hemos sobrevivido. Tú y yo no estamos aquí porque somos mejores de los que nos han dejado. Tú y yo estamos aquí porque hay un propósito, ese propósito de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que nos tomamos estos tiempos entre semana, después del trabajo, con mucho frío en Lima, aunque para mí esto es otoño, está muy lindo, pero la gente me dice, nos estamos congelando. Bienvenidos al frío. Es interesante que ahora más que nunca en la historia necesitemos estar más cerca de Jesús. Fijaros el lema para este congreso, un corazón misionero como el de Jesús. Es lo que va a pasar, lo que vais a estar viendo desde el día de hoy hasta el día domingo. Y mira, si le quieres quitar la palabra corazón misionero, si le quieres quitar la palabra misionero, todavía y me vale. Todavía estamos bien. Un corazón como el de Jesús. Porque eso es lo que necesitamos con urgencia en este tiempo. Un corazón como el de Jesús. Y es parte de lo que queremos estudiar durante los próximos días. Quiero invitarte, si tienes tu Biblia por ahí, a Mateo capítulo 9, porque estos versículos los vais a estudiar los próximos 3 días. ¿Cuántos tienen todavía la Biblia en papel? Os van a mandar pronto a un museo, pero no os preocupéis, Dios va a estar ahí con vosotros en el museo,
con la Biblia de papel. No la vayáis a soltar todavía. Los demás, enciende tu Biblia. Qué raro suena eso, ¿no? Enciende tu Biblia. Se lo dije a unos hermanos y uno estaba sacando una cerilla y estaba encendiendo la Biblia. No, hermano, no la queme todavía. Es la que tiene en el móvil. Pero si estás ahí en cualquiera de las versiones, capítulo 9 de Mateo, dice la palabra de Dios, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mis otros compañeros van a venir aquí entre el día de mañana, el sábado, el domingo, y juntos vamos a revisar este pasaje del 35 al 38. Pero yo quiero esta noche solamente tocar el versículo 1. Fíjate, en los próximos minutos que me quedan, solo el versículo 1. Y con el versículo 1 ya tendríamos aquí para hacer vigilia. Pero yo sé que a vosotros las vigilias no os van muy bien. Toda la noche aquí estaríamos y todavía no alcanzaríamos a entender las riquezas que hay en un solo versículo. Me han pedido, como bien ha dicho nuestro pastor, que hablemos de un panorama del mundo. Y yo voy a pediros que me permitáis esta noche hablar de ese panorama del mundo desde dos dimensiones, desde dos ángulos diferentes, desde dos perspectivas. Por un lado, sí, la perspectiva estadística. Esa perspectiva que nos ayude a entender desde los números qué está pasando en el mundo en referencia al Evangelio. Pero como siempre he sido un rebelde sin causa, para mí las estadísticas solas son tan frías que al final no sé si me comunican lo que yo necesito saber. Por lo tanto, lo que he intentado es abrir otro ángulo y es ver el panorama del mundo desde los ojos de Jesús. Cómo lo ve, cómo lo entiende, cómo trabaja con él, qué es lo que quiere decir cuando él está hablando del mundo. Así pues, dejadme empezar con la primera cara, que es la cara estadística, y ahí sí voy a pedirle a mi hermano que me lance las diapositivas, la primera, y en la primera diapositiva yo quiero mostraros una frase, esa frase del fundador de esta denominación, de estas iglesias, la Alianza Cristiana y Misionera, el fundador Alberto Benjamín Simpson. No el Simpson que veis los sábados en la tele, no, este es otro diferente. Alberto Benjamín Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, él dijo: el mundo es mi parroquia. No lo vayáis a juzgar todavía al pobre hombre, porque este no es católico. Está usando la palabra parroquia porque es la palabra original del griego del Nuevo Testamento, la paroikia. Esa palabra es la que aparece cuando aparece la palabra iglesia. Así que ¿sabes lo que está diciendo él? Él está diciendo algo que necesitamos reflexionar. El mundo es mi iglesia. ¿Cómo vas a decir eso? Nuestra iglesia es esta, mira lo bonita que la tenemos. No, el mundo es mi iglesia. Y ahí es donde se hace muy necesario entender de qué estamos hablando cuando hablamos de mundo. Pero el mundo debería ser nuestra iglesia. En este proceso estadístico, si me lanzan la siguiente, yo quiero mostraros, he hecho un resumen, porque si no sería imposible. Ya lo habéis visto un poco en el vídeo. Tenemos hasta 70 millones de desplazados en el mundo. 70 millones de personas que están pululando por las naciones de la tierra. 70 millones de personas sin casa, sin hogar, sin arraigo, que están viviendo en medio de nosotros. Todo esto que quiero mostraros en los próximos minutos es para tratar de formar una foto en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que está ocurriendo en lo que nosotros llamamos mundo. La siguiente. Este es el mapa al día de hoy de lo que pasa con el Evangelio. ¿A dónde ha llegado? ¿A dónde no ha llegado? Las zonas rojas, como ya las veis allí, son las zonas donde todavía el Evangelio no ha penetrado. Las zonas amarillas, donde se encuentra, por cierto, España y gran parte de otros lugares de Europa, son lugares de todavía el Evangelio no ha progresado
de la manera que se espera. Estaba compartiendo un momento antes del culto. En España tenemos todavía el 1% de la población evangélica, solo el 1%, somos 47 millones, saque usted las cuentas. Así que este es el mapa del mundo, pero es impresionante, estamos en el siglo XXI, año 2022, hemos llegado a la Luna, hemos llegado a Marte, estamos viajando a Júpiter, ¿no lo sabía? Estamos viajando a Júpiter, no, yo no, pero dicen que la raza humana sí. Y todavía tenemos este mapa, me impresionó, la compañía Coca-Cola, ¿conocéis Coca-Cola, verdad? La compañía Coca-Cola. Sí, yo sé que la conocéis por la cara que tenéis, bebéis Coca-Cola a tope. La compañía Coca-Cola en 1995 se reúne y dice, vamos a formularnos un objetivo, vamos a tener un objetivo de la empresa. Y escucha lo que dice la compañía Coca-Cola. Para el año 2025, que será dentro de poco, para el año 2025, todo ser humano habrá tenido o tendrá una Coca-Cola en sus manos. O sea, la visión de Coca-Cola es que para el año 2025 toda la raza humana sabrá qué es Coca-Cola. A mí me avergüenza, porque nosotros llamados los hijos de luz, la sal de la tierra, la luz del mundo, no tenemos esa visión de que para el 2025 toda la raza humana supiera qué significa el nombre de Jesús. Así que esto es como se pinta la realidad del día de hoy y no es muy halagadora. La siguiente. He hecho un pequeño resumen de este centro de investigación. El Pew Research Center no es un centro de investigación cristiano, ¿vale? O sea que estas estadísticas no son evangélicas. Es el segundo centro de investigación más grande del mundo y escucha lo que ellos dicen o léelo lo que ellos dicen. Los musulmanes serán casi igual al número de cristianos en todo el mundo. Así que si alguien pensó que el cristianismo era el de más rápido crecimiento, les invito a conocer el Islam. Los ateos, los agnósticos y las personas con una mezcla de religiones en su cabeza, pues siguen creciendo en diferentes lugares de la tierra. Así que esto es lo que está pasando. Todavía este sentimiento en contra de Dios, en el rechazo a que haya un creador, todavía está presente. Siglo XXI, poscristianismo, posverdad, como llaman los filósofos modernos. La población budista, los budistas, ¿conocéis esta religión de los budistas? A Buda, lo conocéis, ¿verdad? Un dios que es así gordo, que la gente le rasca la barriga para que le den dinero o le llegue dinero, no lo sé. ¿Sí os acordáis? Sí, por la cara algunos le han rascado la barriga a Buda. Pero ahí está todo el budismo, toda esta locura. Yo en España veo la gente española que se rapan la cabeza, se dejan solo un moñito aquí y están todo el día con unos platillitos así, plin, plin, plin. Digo, de verdad, o sea, ¿qué está pasando en el mundo? Los budistas crecen, en Europa los musulmanes constituirán el 10% de la población. Y aquí quiero hacer énfasis, ¿por qué escogí esta clase de cosas? Porque esto nos va a pintar una foto, que es la foto real, la descristianización del mundo. Esto es lo que estamos viviendo hoy por hoy, la descristianización. Fíjate, el 10% de la población de Europa, la cuna del Evangelio, 1517, la Reforma, Martín Lutero, de ahí salió el Evangelio para todas las naciones. Y ya somos 10% que no somos creyentes y seguirá creciendo. ¿Cómo lo tenemos que ver? Que la descristianización del mundo está iniciando en los lugares que fueron fuente y poder de la expansión del Evangelio. Próxima. En la India se volverá musulmana y será el país más grande del Islam, más allá que Indonesia. En los Estados Unidos los cristianos se reducirán en 3/4 partes de la población en 2010 y a 2/3 en el 2050. Otra vez, es otra parte de esta foto de la descristianización del mundo. Nos estamos descristianizando. Y eso hay que entenderlo muy bien. 4 de cada 10 cristianos del mundo vivirán en África subsahariana. Así que estamos vendiendo boletos de avión para ir a vivir a África subsahariana.
no significa esa estadística que nos tenemos que ir a vivir a África subsahariana. Es la comprobación de la atomización del evangelio. O sea, los evangélicos, cristianos, creyentes van a encontrarse reducidos en algunos lugares de la tierra. Vas a encontrar un puñado aquí, otro puñado aquí y otro puñado allí. Y el resto de la tierra posiblemente seguirá en su viaje de descristianización. Esta foto no se ve muy bien. Es una foto que nos debe llevar a nosotros a la reflexión como cristianos, a la evaluación. ¿Qué estamos haciendo con el encargo que nos dieron de ir y de llevar el evangelio para que se extendiera por todas las naciones de la tierra? Ahora os pido que me permitáis entrar en el segundo ángulo, en la segunda dimensión, mundo. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Cómo lo ve Jesús? ¿Qué dice la Biblia sobre esto del mundo? Aquí, hermano, tienes que seguirme. Que Dios te bendiga y te ayude. Aquí voy a mostraros solamente un resumen también, algunas palabras que encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde yo me quedo pensando, ¿qué es lo que significa mundo? Porque cuando yo te digo a ti mundo, ¿qué viene a tu cabeza rápidamente así? Mundo. ¿Y qué viene? ¿Qué es mundo? Y mundo, pues no lo sé, para mí, lo que me enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, mundo, inmediatamente viene un mapa a mi cabeza, viene un globo terráqueo, vienen las naciones, vienen las divisiones geopolíticas, vienen lugares, vienen países, vienen ciudades, mundo. Pues en la Biblia, cuando leí, yo le dije al Señor, Señor, tú no fuiste a la universidad, no entiendes qué es mundo. Porque en la Biblia nos muestra otro ángulo diferente de mundo. Si puedes mostrar ahí el siguiente, ahí aparecen algunas de las palabras de las tantas. Aión es una palabra muy usada en el Antiguo Testamento para cuando aparece la palabra mundo en el Antiguo Testamento, aparece esa palabra. ¿Y de qué habla? Siglo. Y yo digo, ¿qué? Pero espérate, la Biblia, ¿de qué va? Mundo significa mapa. No. Para Dios no. Dios lo ve desde otra dimensión. Esa palabra significa siglo. En el Nuevo Testamento aparece otra que es cosmos, espacio, universo. ¿Y cuántas no pudiera yo nombrarte aquí de las palabras que he estudiado? El tebel, el oikomenen, una cantidad de palabras que significan todo lo que tú quieras menos mapa. Entonces, cuando Dios nos habla de mundo, tenemos que preguntarnos en la Biblia de qué nos está hablando. Porque literalmente este mundo que aparece tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo, denota algo mucho más grande, mucho más profundo que lo que nosotros hemos definido. Mundo en la Biblia es la suma total de todo lo que existe en el universo. Mundo es la suma total de todo lo que existe en el universo. Y cuando lo estudiamos más a fondo, algunos estudiosos llegan a decir, mundo no es solo el continente, sino el contenido. ¿Qué quiere decir eso? Mundo es el lugar, los que habitan en ese lugar y cómo habitan. Eso para mí es muy interesante, porque para Dios mundo es el planeta, la raza humana y cómo vive la raza humana. Y entonces, cuando Dios nos dice, he aquí yo os envío al mundo, entonces decimos, oh ya, entonces ¿dónde nos está enviando? Porque para nosotros mundo se quedó en un segmento conceptual, un concepto geográfico. El mundo es geografía. Para Dios el mundo es geografía, la gente que vive en esa geografía y cómo vive esa gente en esa geografía. Entonces, esto del mundo habitado desde el punto de vista de la Biblia es mostrarnos el hogar de la raza humana en sí mismo
y cómo vive la raza humana. Lo presenta de tres maneras diferentes. La Biblia nunca ha dejado de considerar mundo como todo el conjunto de la tierra. Todo. Por favor, todo. Esto es interesante, porque en el texto que acabamos de leer, dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Para mí, y me imagino para muchos, pues eso es lo que tiene que decir el texto. De hecho, la palabra todas parece ser que es un conector literario para que la frase suene bien. Todas. Pero yo podría quitarle eso. Recorría Jesús las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, y a mí me daría lo mismo. Pero es aquí donde entendemos que las palabras en la Biblia no fueron colocadas para ser conectores literarios. Cada palabra tiene un sentido, un propósito. Cada palabra es un pedazo de esa revelación. Y por eso necesitamos tanto tiempo con la Escritura. Recorría Jesús todas. Y yo dije, cuando estaba estudiando, me niego a creer. Porque yo puedo estudiar el mapa de Palestina, lo he tomado, lo he puesto sobre mi mesa y encuentro que hay muchas ciudades que no están en el Nuevo Testamento, por lo tanto Jesús no las visitó. Esto es una mentira. Porque yo entiendo el mundo de una manera diametralmente diferente a como la entiende Jesús. La Biblia dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, porque Él no está hablando de un concepto geográfico, está hablando de cosmos, está hablando de Aión, está hablando de Kebel, está hablando de ese conjunto que Él no divide, no separa, no segmenta, no parte, como nosotros estamos acostumbrados a hacer como raza humana. Para Él el mundo es un todo indivisible. Para Él toda la creación es el mundo. Para Él toda la raza humana es el mundo. Para nosotros no. Nosotros como raza humana estamos acostumbrados a repartir, a segmentar, a dividir. Cualquier cosa que tengamos la dividimos. Nos dividimos siempre en sectores sociales. Nos dividimos en sectores educativos, nos dividimos entre ricos y pobres, nos dividimos entre cualquier cosa que encontremos. Somos dados a separarnos, a dividirnos, a segmentarnos. Dios no, Dios lo ve como un todo. Déjame mostrarte este ejemplo. En Mateo, no tienes que buscarlo, pero en Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? Los que habías levantado la mano, que habéis estado con nosotros en el Congreso, ya os sabéis ese versículo de memoria. Sois doctorados en ese versículo. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? No, esa es la versión apócrifa. Pero mírame por un momento, hagamos el ejercicio. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús comienza diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos, todas. ¿Sabes una cosa? Casi siempre que vayas a estudiar la Gran Comisión en los 4 evangelios, vas a encontrar lo que yo llamo en la teología un absolutismo. Todo. Aquí no hay nada afuera. Es un todo. Y en ese todo es donde Dios se mueve. Y ese todo es lo que Dios ve. Y en ese todo es a donde Él nos está enviando. He aquí yo os envío al mundo. Y nosotros lo repartimos entre todos, nos lo separamos y comienzan las peleas. Peleas que llevan entre nosotros 100 años. La pelea de, pastor, ¿dónde tenemos que predicar primero? ¿Aquí o allá? ¿Lo hacemos primero en Jerusalén o lo hacemos en lo último de la tierra? Pastor, ¿pero por qué vamos a enviar gente a Turquía cuando en Perú se están muriendo?
Sí, porque nosotros no tenemos la perspectiva de Dios. Intentamos cumplir la voluntad de Dios con una perspectiva totalmente humana. Pero la perspectiva de Dios es cuando Él nos envía al mundo, ¿a dónde nos está enviando? Todo, 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 sin separación, sin segmentación, sin división, todo, el aquí y el allá, lo cercano y lo lejano, lo pobre y lo rico, lo alto y lo bajo, nos está enviando a todo. Y entonces posiblemente nos hubiéramos ahorrado 100 años de discusiones y de peleas. Y por eso no hemos avanzado. Y por eso hemos visto lo que hemos visto en estas estadísticas, la descristianización del mundo. Porque siempre hemos tratado de segmentar el proceso. No, hagámoslo primero aquí en Jerusalén, porque la Biblia dice, vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero no entendemos que para Dios eso no son divisiones geopolíticas, sino que cuando tú unes Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra en el mapa donde vivió Jesús, Jesús lo que estaba viendo era el mundo. Por lo tanto, ¿qué estaba viendo? Todo. Ese proceso, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino. Queridos, necesitamos con urgencia buscar el cumplimiento de la voluntad de Dios con la perspectiva de Dios, no con la nuestra. Y por eso lo que estamos intentando este año es volver a tener un corazón como el de Jesús. Si quieres quitar la palabra misionero, no me interesa. Pero un corazón como el de Jesús. ¿Cómo ve Jesús? ¿Cómo siente Jesús? Fíjate, en los últimos, 7, 8 minutos que estuvimos sentados, pues nos presentaron aquí un vídeo que nos estaban hablando de Siria. Pero luego viene nuestro querido hermano y nos habla de centros de rehabilitación en Perú. Y entonces aquí todos quedamos más confundidos que Adán en el Día de la Madre. ¿Pero y por qué vamos a quedar confundidos? ¿Por qué puede llegar a haber una pelea entre el progreso y el trayecto y el proyecto que tiene el hermano de los centros de rehabilitación y Turquía? ¿Por qué? Porque nosotros lo dividimos todo y le damos importancia a las cosas y hacemos una lista de prioridad. Dios no. Dios nos envía al mundo. La responsabilidad que tú y yo tenemos es encontrar cuál es mi lugar en el mundo de Dios. ¿Cuál es mi lugar? Porque Dios me está enviando al mundo y yo tengo que encontrar cuál es mi lugar dentro de ese llamado de Dios. Otro ejemplo, Dios llama a un querido hermano que está orando, fíjate, está orando. Por lo menos era mejor que todos nosotros, porque está orando. Hechos capítulo 9. Y está orando y de pronto el Señor viene y le dice: Ananías, quiero que me hagas un favor. Y Ananías le dice: sí, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: mira, te la voy a poner sencilla, Ananías. Vas a salir a la calle derecha. ¿Qué quiere decir? Sales de tu puerta y giras a la derecha. Esa es la misión que yo te voy a dar. Y Ananías, gozoso en su corazón, dijo: gracias, Señor, porque a mí me tocó la misión cerca, la misión fácil, la misión barata, porque no tengo que gastar mucho dinero. Gracias, Señor. Sale de su casa, gira a la derecha y cuando va en camino le dice: Señor, ¿y qué tengo que hacer? Y el Señor le dice: solamente vas a encontrar a un hombre, le pones las manos encima y oras por él. Y Ananías dijo: me gané la lotería. Me tocó cerca, no tengo que gastar dinero, no tengo que cambiar de cultura y voy a ir a orar, que era lo que estaba haciendo, orar. Y luego cuando él pica la puerta, toca la puerta, le vuelve a preguntar al Señor: Señor, ¿pero por quién es que tengo que orar? Y el Señor le dice: por Saulo de Tarso, uno que mata cristianos. No, Señor, prefiero ir a la China, a Mongolia, al África, a los caníbales, a donde me digas, pero esa no. Porque para Dios no hay diferencia entre cerca o lejos. Dios lo que hay es un corazón como el de Jesús, que por 22 ocasiones en los 4 evangelios Él dice lo mismo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y luego dice: yo todavía trabajo porque mi Padre trabaja. Y luego dice: yo solo hago lo que escucho que mi Padre me dice que haga.
Eso es el corazón de Jesús en misión. Ese corazón que nos ayuda a entender a que tenemos que mirar al mundo de otra manera y que tú y yo tenemos que encontrar cuál es nuestro lugar en ese todo, sin tener que dividirlo, segmentarlo, separarlo, darle prioridades, poner 1, 2, 3, 4. No, nos está enviando al mundo. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Pero luego, en el Mateo 9:35, Jesús les dice la palabra, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda, por si había alguna duda, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al principio, cuando leí el texto, pensé que sí, que son estas hipérboles que aparecen en la Biblia, ¿no? Las exageraciones, porque pensé que enfermedad y dolencia eran lo mismo, pero no, en el original no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Yo pensé que eran iguales, porque yo siempre le digo a mi mujer, me duele, y mi mujer me dice, ya está enfermo otra vez. Entonces ya no le puedo decir ni que me duele. Me pregunta, ¿estás bien? Y yo le digo, cariño, de fábula, estoy de película, porque si no me regaña. A algunos de vosotros os pasará también. Las mujeres nos dicen, ay, los hombres tienen una gripe y se mueren. Y yo estoy ahí con oxígeno. Y mi mujer me está diciendo, tiene una gripe y se muere. Digo yo, cariño, ten misericordia por lo menos. Pero yo sé que las mujeres piensan así de los hombres. Pero lo que dice aquí es que sanaba toda enfermedad, palabra en el griego que me refiere a las enfermedades físicas. Y luego sanaba toda dolencia, que me refiere a las enfermedades internas, las enfermedades del alma, las enfermedades del corazón, esas enfermedades, esas dolencias, como dice el texto. Y aquí de nuevo se vuelve a proyectar la perspectiva de Jesús. Él nunca ha visto al hombre como una división de conceptos. Jesús ha visto la raza humana y ha visto al hombre como un ser integral, espíritu, alma y cuerpo para los que sois tricótomos, y espíritu, alma y luego cuerpo para los que sois dicótomos, lo que quieras. Pero lo que quiero decir es, Jesús no divide, Jesús no separa. Otra de las luchas que hemos tenido en la misión es al no entender esta perspectiva de Jesús. Entonces decimos, no, pero ¿tú en qué trabajas? Yo salvando almas. Y el otro dice, pues no, yo tratando de restaurarlas. ¿Y qué es lo primero? ¿Salvar el alma o restaurar el espíritu? Eso es una pregunta que nos hacemos nosotros los mortales. Dios nunca se la ha hecho. Dios dijo, yo vine para que tengan vida, pero no solo vida eterna. La palabra en Juan es muy clara en hablar de esta vida. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Porque para Dios no hay una separación entre nuestra vida aquí y nuestra vida eterna. Él quiere salvarnos y darnos una vida eterna, pero también quiere restaurarnos al día de hoy y trabajar con nuestras dolencias. Y es parte de la misión. Esa misión que no solo se dedica a la salvación de las almas, sino a la restauración de las vidas, a sanar las dolencias. Y decidme si no es algo que necesitamos pospandemia, cuando la pandemia ha venido y ha herido a la raza humana en sus dolencias. Porque ahora tenemos soledad, porque ahora sufrimos de depresión, de frustración, de angustia, porque tenemos todavía miles de personas encerradas en sus casas con temor de volver a salir por miedo a morir. Ahora más que nunca, el mundo no solo necesita salvación, sino restauración. Y Jesús murió en la cruz del Calvario para hacer eso. Jesús murió para restaurar la raza humana, para que nosotros pudiéramos vivir de acuerdo al modelo original, el de Génesis. Ese modelo era el que Dios tenía planificado. Un modelo donde el hombre caminaba con Dios en un huerto, poniéndole nombre a los animales, no siendo uno más de los animales, sino poniéndole nombre. ¿Y sabes una cosa? En la misión Jesús anda salvando y sanando dolencias.
Y eso también tiene que cerrar una cantidad de discusiones bizantinas que nos han llevado. ¿Pero qué es primero? ¿Establecemos la iglesia o ayudamos a la gente? ¿Le damos el pan o le predicamos? ¿Pero salvamos primero su alma o su cuerpo? Jesús nunca lo ha visto así. Jesús, el de los evangelios, es el que yo encuentro predicándole a una multitud de 3,000 personas, y a los 10 minutos de bajarse de predicar está hablando con una prostituta. Y luego el capítulo siguiente está limpiándole las llagas a un leproso. Y luego está sentado en la casa de un publicano comiendo con él. Jesús no hace esas divisiones. Para Jesús no existen. Y si nosotros queremos tener un corazón como el de Jesús, vamos a tener que volver de nuevo nuestro foco a mirar al mundo como un todo y a mirar a la raza humana o al hombre como un ser integral. Estamos aquí para que el amor de Jesús llene toda su vida, espiritual, física, del alma, para que Jesús le salve del infierno eterno, pero también le libre del infierno presente en el que está viviendo la humanidad. Vivimos en un mundo caótico, hermanos. Yo sé que vosotros mismos lo experimentáis cada día, caótico, difícil. Vemos a la gente sufriendo tanto que es necesario que nosotros cambiemos estos conceptos sobre la misión. Mundo no es una realidad geográfica ni un conjunto de elementos. Mundo es cómo Dios mira la creación total. La verdad sobre la misión se construye y debe construirse desde esta perspectiva de Jesús. Cerrar estas discusiones e ir al mundo. Vosotros sois enviados al mundo. Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan capítulo 17, ¿qué dijo? Él dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque fijaros, muchas veces nosotros como creyentes tenemos un mal concepto de la palabra mundo, a tal punto donde gente que nosotros vemos que no vuelve a la iglesia, ¿qué es lo que decimos? Se fue al mundo. ¿Y que nosotros dónde vivimos? ¿En Júpiter, en Marte, en Plutonio? Se fue al mundo. Esta acepción, lógicamente, que en algunas partes de la Escritura aparece. Pero no, el mundo es mi parroquia. Esta fue la frase de Simpson. El mundo es un espacio privilegiado para demostrar el amor de Dios. Y por favor, no vuelvas a hacer diferencias entre mi mundo y el mundo de Dios. Mételo todo en el mismo saco, en el mismo paquete, porque tu mundo también está incluido. Porque la misión no es solo en el norte de África y en el este de Turquía, sino que es el mundo de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Fijaros, la música y el arte comprenden mejor el concepto bíblico de mundo que nosotros. La música y el arte se acercan a esta palabra mundo. ¿O habéis escuchado las canciones que dice: mi mundo eres tú? ¿Os acordáis? No me digas que nos la has cantado 400 veces a tu novia y me vas a decir que no escuchas esa. Mi mundo, porque el mundo es ese todo. Quiero dejaros con el desafío: ¿qué está pasando con nuestros mundos? Porque no hay división. Porque mientras que estamos yendo a Turquía, mientras que seguimos yendo hacia Oriente, mientras que ayudamos a nuestro hermano en los centros de rehabilitación, tú y yo vivimos en el mundo, en el de la universidad, en el del colegio, en el del trabajo, en el de la oficina, en el de la casa, en el del vecindario. ¿Qué está pasando con ese mundo? ¿De verdad estamos siendo sal? ¿De verdad estamos siendo luz? Porque ese mundo, mi mundo, es parte de ese cosmos de Dios. Tenemos que ofrendar. Por favor, tenemos que orar por la misión. Pero eso no nos quita ni un milímetro de responsabilidad de que nosotros tengamos que seguir predicando en nuestro mundo. En el mundo en el que estamos, en el mundo en el que nos movemos, en el que desarrollamos nuestras vidas. Por lo tanto, no debería existir un mi mundo y el mundo de Dios. Solo debería existir un mundo
que está esperando esperanza, redención, transformación, parte del reino de Dios. Entonces, creo que con esta perspectiva nosotros podríamos acompañar Mateo 28, que ya lo leímos. Deberíamos acompañarlo de Mateo 25. Mateo 25 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me disteis alojamiento, necesité ropa y me vestisteis, estuve enfermo y me atendisteis, estuve en la cárcel y me habéis visitado. Y más adelante Jesús dice: y todo lo que habéis hecho a cualquiera de estos pequeñitos es como si lo hubierais hecho a mí. Queridos, que el Señor nos ayude a que el mundo que tú y yo veamos no sea en una perspectiva humana, individualista, personalizada. Que aprendamos a ver el mundo como Dios lo ve y a trabajar en el mundo como Dios quiere que trabajemos en él. ¿Quieres orar conmigo esta noche? Pedirle al Señor que nos ayude a calcular, a recalcular la perspectiva que nosotros tenemos del mundo. Señor, damos gracias esta noche por tu misericordia y tu fidelidad. Te damos gracias por dejarnos entender tu mundo. Gracias por habernos revelado en tu palabra cómo deberíamos ver al mundo. Te suplicamos esta noche, Señor, como iglesia de Miraflores, ayúdanos a seguir adelante con la misión al estilo de Jesús. Rogamos, por favor, danos un corazón como el de Jesús para poder hacer la misión. No nos permitas hacer una tarea, una obra con nuestra propia perspectiva. Ayúdanos a hacerla a tu manera, Señor, para que tu voluntad sea consumada sobre todo el mundo. Eso es nosotros, Señor, lo que te rogamos. Te pedimos que nos ayudes a crecer y que nos ayudes a actuar de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros. Oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios os bendiga mucho.